Dios ha muerto, afirmó Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue polémico por tocar ideas que pocos se atrevieron en su época. Fue un pensador adelantado a su tiempo, pues hoy día algunas de sus ideas son respetadas e incluso establecidas en nuestra sociedad. Pero ¿quién en pleno siglo XIX cuestiona la figura de Dios? Por cosas como esta, es que muchos lo consideraron un auténtico loco que murió como un incomprendido, pero para otros muchos fue un referente que acabó pagando el precio de ser un genio. En este vídeo no quiero tocar tanto su filosofía, sino más bien el viaje que tuvo de ser brillante a acabar perdiendo toda pizca de cordura y plantear su figura como ejemplo del siguiente debate. ¿Se puede ser un genio sin acabar loco? O mejor dicho, ¿es inevitable el descenso a la locura para brillar? Con una lengua afilada, el filósofo alemán se labró una influencia destacable porque desafió las convenciones de su tiempo. Proclamó la muerte de Dios, donde se refería a una posible humanidad sin un Dios que diera sentido a la vida, y reveló al mundo la figura del superhombre, este que crea sus propios valores y vive con una libertad radical que, lejos de lo tradicional, rechaza el conformismo. Nietzsche vivió en una época en la que cuestionar la existencia de Dios era poco menos que una herejía. La idea de un mundo sin una deidad suprema, una vida sin una moral dictada por lo divino, era inconcebible para la mayoría. En esta declaración de que Dios ha muerto en La Galla Ciencia de 1882, no estaba simplemente negando la existencia de una deidad. Nietzsche anunciaba el colapso de un sistema de valores que había sostenido a la civilización occidental durante siglos y se posicionaba frente a una de las instituciones más influyentes de la historia, la Iglesia y su religión. Este pensamiento radical lo coloca hoy día como un pensador adelantado a su tiempo, alguien que vislumbraba un futuro en el que un gran porcentaje de los hombres son independientes a una figura divina, pero en su momento fue un loco incomprendido, rechazado por la suya sociedad que no estaba preparada para sus ideas y empujado hacia un aislamiento. Esto condujo al pensador a un deterioro mental, para una pérdida de cordura total. En su etapa más oscura, hizo cosas realmente propias de un loco, como cuando vio a un cochero golpeando a un caballo en las calles de Turín y, conmovido por tal brutalidad, se arrojó al cuello del animal para protegerlo, abrazándolo y llorando desconsoladamente. Este fue el capítulo que popularmente se conoce como el descenso a la locura de Friedrich Nietzsche, y que lo llevó a ser ingresado y pasar sus últimos días en un psiquiátrico. ¿Merece la pena pagar el precio de ser un genio? ¿Es inevitable pagar ese precio? Todos hemos oído o leído sobre la figura de Nietzsche, aun sin tener mucha idea de su filosofía o de qué es lo que hizo exactamente en el mundo. Su nombre y legado es de los que son mencionados para el fin de los tiempos. Al documentarme sobre su vida y obra, puedo decir sin mucho problema que Friedrich Nietzsche es, entre otras cosas, un gran referente para plantearnos el debate de si la locura es un producto natural de la genialidad. A lo largo de la historia, ha habido muchos casos de artistas, escritores y pensadores realmente brillantes que impactaron en la historia, pero que sufrieron trastornos mentales. La creatividad se encuentra al margen de cualquier guión, no hay ningún tipo de sistema o estructura. Eres libre, la creatividad es natural y no tiene ningún tipo de límite. Algunos argumentan que las mentes brillantes son estas tan plenas de creatividad natural que llegan a niveles donde la cordura no puede mantenerse. En el caso de Nietzsche, su capacidad de ver más allá de los límites establecidos por la sociedad de su tiempo, de concebir una realidad sin Dios y de imaginar al superhombre como el ideal del ser humano, estas cosas lo llevaron al borde de lo que consideramos la locura. Sin embargo, ¿acaso no es esta capacidad de desafiar lo conocido, de romper con ciertos límites, lo que caracteriza al genio? ¿Es posible crear algo verdaderamente revolucionario sin romper con lo establecido? ¿No será que al irrumpir en lo establecido también rompemos algo en nuestro interior? En Nietzsche vemos la figura de un pionero, tocando conceptos que nadie se había atrevido a considerar. Vemos cómo esa misma expansión hizo que su firmeza se derrumbe. Lo que en un principio era brillantez, terminó por convertirse en un descenso hacia un estado mental frágil y caótico.
La mente de Nietzsche no pudo soportar las presiones de su propio pensamiento, como si el precio de alcanzar tal nivel de genialidad fuera un billete de no retorno hacia la desintegración propia. La genialidad creativa y la locura parecen entrelazarse como si una no pudiera existir sin la otra. Lo cierto es que la genialidad y la locura parecen surgir de un lugar similar, de la capacidad de ver lo que otros no ven, de la disposición a ser un bicho raro. Quienes son capaces de hacerlo pueden enfrentarse al riesgo de perder el control. La mente humana, con todas sus limitaciones, parece estar diseñada para operar dentro de ciertos parámetros, y cuando esos parámetros se sobrepasan, el riesgo de colapsar es brutal. Nietzsche, al igual que otros muchos genios, bebió de su excelencia hasta envenenarse en locura. Rompió con las cadenas del pensamiento convencional, pero en su esfuerzo por hacerlo también se rompió a sí mismo. Quizás su mayor legado no sea únicamente su filosofía, que podrá tener más o menos partidarios, sino también la lección de que las mentes más brillantes se enfrentan a los desafíos más difíciles. La genialidad puede ser un regalo, pero uno que requiere un precio que no todos estamos dispuestos a pagar. Y al final, ¿qué es lo que define a un genio? Es su capacidad de producir ideas revolucionarias, de crear obras maestras, de desafiar el status quo, ¿o es la disposición a sacrificar su propia estabilidad mental en el proceso? En mi opinión, la línea que separa a un genio de un loco es más delgada de lo que quisiéramos admitir. Es precisamente esa fragilidad la que da lugar a los mayores logros de la humanidad. Los grandes visionarios, los artistas que transforman el mundo y los pensadores que nos hacen a cuestionar todo lo que damos por sentado, son aquellos que han sido capaces de caminar al borde de esa delgada línea, que no temen al abismo que se abre, que se aventuran a mirar más allá, aunque sepan que podrían no regresar intactos, dispuestos a caer por algo mayor que ellos mismos. Friedrich Nietzsche caminó esa línea, ese abismo, y al hacerlo dejó un legado para la historia. Los genios no son los que más saben ni los que más apoyo reciben. La excelencia le corresponde a quienes tienen una visión más allá de ellos mismos, de su propia integridad e intereses. Solo a aquellos que toman el riesgo de ser incomprendidos, de ser rechazados, son estos bichos raros los que pueden cambiar el mundo. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo?